¿Sí me escuchan bien? Sí. Norma, Carla. Sí, maestro. Bien, vamos a continuar. El problema son, como nos dan 40 minutos aquí en estas cosas, hay que programarle. Miren, estamos hablando de la exploración cadavérica y la exploración, obviamente, ¿verdad?, de lesiones en personas vivas. ¿Sí? No es lo mismo una exploración cadavérica que en una persona viva. Y estamos hablando de lesiones por arma de fuego, ¿verdad? Y al hablar de lesiones por arma de fuego, tenemos que hacer una serie de procedimientos para determinar, ¿verdad?, trayectorias. Ya calibres, fíjense, ya calibres, tipo de proyectiles y tipo de arma utilizada, eso es balística forense. Eso se va a balística. Balística es quien va a emitir un dictamen respecto de las características técnicas de los proyectiles o las ojivas que fueron, en este caso, embaladas. Entonces, hay datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, si la ojiva tuvo trayectorias que se alojaron dentro del cadáver, generalmente tuvieron un impacto en el sistema óseo, del cadáver. Y entonces nos hacían preguntas, ¿no? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Tiene 206. 206. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? El fémur. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? El estribo en el oído. Es el hueso más pequeñito que tenemos en el cuerpo humano. Datos curiosos, ¿no? Que pues te tienes que aprender. ¿Cuántos huesos tiene el cráneo? 26. ¿Cuántos huesos tiene la cara? La cara, o sea, nuestra cara tiene 41 huesos. Y tenemos 206 huesos. Bueno, los humanos, ¿no? No sé ustedes. Pero los humanos tenemos 206 huesos. Hay quien pudiera ser que tiene menos huesos. Generalmente las deformidades óseas vienen en bucales. Normalmente los huesos son parte del sistema óseo. En algunos casos, por sordera, no tienen el yunque, el estribo o el martillo, que son los tres huesos que conectan el tímpano con el oído interno, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que tienes que saber, ¿no? Pues, ¿cuántos huesos tiene el cráneo? Pues, ¿cuántos tiene? Pues, 26. Y la cara, pues, 41. Entonces, muchos no saben estos datos que son básicos, ¿no? Para poder hacer una exploración cadavérica, y teníamos que estudiar eso, porque lo tienes que estudiar. Entonces, vamos, el hueso más resistente, más grueso, más fuerte, está en los pómulos, fíjense, y en el coxis. Son los huesos más fuertes, ¿no? Los que tienen mayor resistencia, y pues, no se imaginarán ustedes la resistencia que tiene un hueso. Tiene una resistencia muy fuerte. Otro dato importante, el sistema muscular, es decir, el sistema, no se llama sistema muscular, se llama sistema motriz, para empezar, ¿no? ¿Cuántos huesos tiene? 580 huesos, 580 músculos, perdón. Y hay datos, fíjense, que no se ponen de acuerdo, y van a encontrar datos que hablan de 840, de 560 a 840. Porque, por ejemplo, vamos a ver, si yo hablo del corazón, muchos califican al corazón como un órgano, no como parte del sistema muscular, porque se supone que el sistema muscular es parte del sistema motriz, no es parte del sistema circulatorio. Entonces, dicen, no, pues estos huesos no, estos músculos no, estas partes no. Entonces, en los huesos sí hay certeza de los 206, pero en los músculos no. En los músculos, en el sistema motriz, de 560 a 840 músculos que forman, fíjense, el 55% de nuestra masa corporal, de nuestro peso corporal,
está en los músculos que nos dan la motricidad. Entonces, hay músculos tan pequeños, le llaman lisos, músculos lisos, son tan pequeños, por ejemplo, en la cara, ¿sí? Podemos tener hasta 28 pares de músculos para hacer una gesticulación, para sonreír, eh, para hablar, y son músculos que nos dan motricidad, pero a la vez también resistencia. Entonces, el sistema muscular, pues es importante conocerlo porque si la ojiva interesó el sistema muscular, ahí sí yo les pido que se compren un libro de anatomía o lo busquen en anatomía, porque los nombres, yo no les voy a pedir que se aprendan los nombres de 560 músculos, pues no estoy loco, ni de 206 huesos, pues claro que no, pero sí ubicar, ¿verdad? En qué parte de las cavidades corporales o las extremidades se alojó, en este caso el proyectil. Eso sí es importante saberlo, ¿sale? Por otro lado, en tratándose de los órganos, ¿sí? La extracción y la biopsia de los órganos corporales tiene que ser de tal manera que se detecte a través de fotografías cuál fue la trayectoria que interesó ese órgano. Entonces hay ocasiones que el dictamen viene acompañado de una serie de fotografías que ustedes dicen, ¿esto qué es? Parece que fui a comprar aguayón ahí a la carnicería. No, ahí se describe el órgano, viene una descripción del órgano. Incluso se le pone, en este caso, una flecha, va a aparecer una flecha apuntando en donde fue la trayectoria, porque pues, imagínense, si físicamente el órgano a veces que no sabes ni por dónde, ahora imagínense en una fotografía. Entonces, sí es importante que al momento que ustedes hagan la revisión del dictamen, revisen, a ver, qué órganos se interesaron, qué tipo de lesiones fueron las que se produjeron, que en este caso fueron compatibles con órganos vitales y como consecuencia produjo la muerte. Esto es en personas muertas. Acuérdense, si encontramos ojivas, no es el médico legista el que determina técnicamente el tipo de ojivas, si estas ojivas en este caso provienen de una X arma, de una marca, de un calibre, eso lo hace balística forense. Por eso, inmediatamente después de la necropsia se remiten todo el embalaje a balística, y balística es la que se encarga, en este caso, de hacer sus estudios. Vamos a ver qué tipo de estudios hace balística. ¿Sí? Por ejemplo, balística quiere, en algunos casos, pruebas de radiosonato de sodio en la piel. Por si hubo desflagración muy cercana a la dermis, van a quedar impregnados. Se usa un yoduro para determinar si hay queda como color magenta la piel. Vamos a ver también si hubo huellas en la ropa, porque también es bien importante. Sí, huellas en la ropa. En estos casos, el médico legista coloca, ¿verdad? En una bolsa de plástico, desde la basura. Ahí mete y lo manda, lo remite. Y balística es quien se encarga de ese tipo de pruebas, porque se pensaba que el médico legista tenía que hacer todo eso. Aquí en el Estado de México, servicios periciales, en muchas ocasiones, cuando no hay perito, ellos tienen que hacer las pruebas, imagínense nada más, y ya nada más llega el perito a firmar. Entonces dices, híjoles, es mucho trabajo, de por sí, el aspecto exploratorio corporal es tardado, estamos hablando ya con mucha experiencia, unos 45 minutos, una hora, de hacer toda una exploración corporal con biopsias, con extracción de órganos, con extracción de ojivas, con causa de la muerte y obviamente la sutura para la devolución cadavérica, si es que hay reclamo cadavérico en este caso. Entonces, vean ustedes, no está tan fácil realizar este tipo de pruebas médico-forenses. Bien, una vez que entonces detectamos ya en el cadáver, con las varillas de criminalística para determinar trayectorias, con la biopsia y exploración de las cavidades corporales que fueron interesadas, con las trayectorias y los órganos que fueron compatibles a la muerte, entonces ya tenemos, ¿verdad? En este caso, la causa de la muerte. Todos los dictámenes que yo he visto, el formato
En la última parte viene causa de la muerte, en la última parte. Hasta la parte de abajo viene la causa de la muerte. Hay ocasiones que tarda, por eso requieren 48 horas, porque recuerden que la Ley General de Salud establece que la inhumación se tiene que hacer en 48 horas, ¿se acuerdan? En este caso puede ser cremación o inhumación, pero si está relacionado con un hecho criminal, no se permite la cremación, solamente la inhumación. ¿Por qué? Porque puede haber algún dato de investigación y se tiene que exhumar. Entonces, aguas con eso. Envenenamiento, tenemos que hablar de toxicología. Ahí hay que obtener fluidos, ¿cierto o no? Biopsias y fluidos. ¿Para qué? Para que sean llevados a el perito en materia de química toxicológica. Y el perito pueda determinar qué tipo de fluidos fueron los que se ingestaron, los que se inyectaron o los que fueron alojados en el cuerpo. Desde luego, biopsias pulmonares por alguna intoxicación por gases. Todo eso tiene que ver con el dictamen en materia médico forense. Por lo pronto, en materia de armas de fuego, esas son las pruebas que se hacen. Esas son las pruebas que se tienen que realizar y se terminó obviamente con el dictamen y en la última parte del dictamen aparece causa de la muerte. Ahí va a aparecer. Y nos va a decir en términos técnicos cuál fue la causa de la muerte. ¿Verdad? Voy a decir una estupidez, ya saben que de repente digo idioteces. Todos fallecen de paro cardiorrespiratorio. Pues sí, ¿no? Creo que sí. No sé ustedes, pero yo estoy seguro que hay una disfunción cardíaca, si hay una disfunción pulmonar, pues no murió de las 40 puñaladas, ¿no? Murió de la número 41. Entonces, es una broma, ¿no? Que se hace en materia médica, ¿no? Pues, si todo es obvio. Por lo tanto, bueno, estos dictámenes sí contienen términos técnicos. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas o lo que sea? Está bien interesante esto. En la prueba que se hace a la ropa, a los tejidos, a la ropa, pues se llama prueba de Walker-Lee, la que le hacen a la ropa. Se utiliza yoduro de sodio, que revela propiamente lo que es la pólvora. La pólvora contiene 7 productos químicos, la pólvora. El fosfato, ¿sí? Y la granalla de aluminio son los 2 reveladores de la pólvora, porque hay muchos productos que tienen eso mismo. No sé si en algún momento usted escuchó que para vulnerar esa prueba se orinaban las manos. Ajá, sí. Que se orinaban las manos. Sí, orines. Sí, vi policías hacer eso. Y eso es falso. Sale, o sea, es mentira, no digamos, desvanece la desfragación de la pólvora, porque una vez que tiene combustión la pólvora, ¿sí? Se queda impregnada en la piel. Tiene una fiabilidad hasta de 15 días, ¿eh? Hasta de 15 días. Si no se manoseó, en este caso, el embalaje de la ropa, esto tiene como 15 días de fiabilidad. Y sí, qué buen comentario nos hace la famosa prueba de Walker, que inventaron, digamos, un yoduro revelador que detecta la desfragación de la pólvora. Es muy característica la desfragación de la pólvora. Mire, por eso cuando hay cadáveres allá en Tulum, bueno, ya saben, un pueblo por allá que explota mucho, por allá es muy explosivo ese pueblo, pues no les hacen prueba de yoduro, pues imagínense, todo el día están agarrando pólvora, entonces están impregnados de productos de la pólvora. Digo, la pólvora se hace con 7 productos, y hay 3 que son controlados por la Sedena, ¿sí? Sobre todo los fosfatos, la granalla de aluminio que tiene que ser controlada, y el negro de humo. El negro de humo también se utiliza para darle tintura a las llantas. Y el negro de humo es lo que le da congruencia a la pólvora. Le digo porque me tuve que chutar todo esto por el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, que se les pedía que no utilizaran pólvoras negras, porque son altamente explosivas, sino pólvoras grises.
y esto le da propiamente la mezcla que se hace. Entonces, para ahorrar material, ¿sí? No gastar en material bueno, utilizan pólvora negra, y esta pólvora negra es anfotérrea, es decir, reacciona con la humedad del ambiente y por eso es que explotan los polvorines. Aparte el mal manejo, la contaminación, o sea, tiene que ver con un todo, pero en este caso, cuando llega el embalaje cadavérico de desfragación de pólvora por expansión de energía, normalmente le llegan los cadáveres destrozados. Si es que hay ese embalaje, porque ya ve que allá todos tienen acta de nacimiento, pero no todos tienen acta de defunción. Recuérdese eso, porque todos callados y entonces cuando llega a ver esta situación, pues imagínese una prueba de Parafin o de Harrison de Walker, pues no, pues va a aparecer todo tiznado, todo lleno de por sí ya ve cuando vuelan los polvorines, cómo huele, se contamina todo el ambiente, todos los polvos, todo lo que es, porque solamente los fosfatos son líquidos, vienen en unas garrafas, es de color amarillo y tiene un olor muy característico, fétido, ve que todos los fosfatos son fétidos, huelen fétido. Y al juntarse con la pólvora, incluso, ¿qué cree? Que le sale humo, le sale así como vapor de que se están calentando y lo están manejando así como si nada. Dicen, no, ay, 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 ay. Entonces, sí, muy buen comentario en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de pruebas que se van a tener que realizar forzosamente. Bien, vamos a clasificar entonces las lesiones corporales. Ahora sí, vamos a una lesión corporal, ya no en el cadáver, sino la lesión fue corporal, ¿verdad? Podemos entender, primeramente, que pudo haber interesado únicamente, ¿verdad? Los 650 músculos del cuerpo, por ejemplo. De 650 a 840. Fíjense, no hay un dato. ¿Cómo puede ser posible que a hoy? Búsquenlo. Es más, los reto a que busquen cuántos músculos tienen, pero exactos. Van a ver que de 650 a 840. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Nadie? ¿Nadie? Entonces, de 650 a 840 músculos. Entonces, imagínense ustedes la exploración que se tiene que hacer. Ningún médico legista sabe, eso se los puedo asegurar, ¿sí? El nombre de cada músculo. Tienen que sacar su anatomía médica para hacer una revisión y checar si efectivamente ese es el nombre del músculo. Porque hay unos nombres, sobre todo los lisos, los músculos lisos, tienen unos nombrecitos que ya se imaginarán, ¿no? Los nombres que tienen estos músculos. Y óseos no hay problema, porque pues óseos podemos detectar desde una fractura, una luxación, un esguince. Fíjense qué diferente. Fractura es la separación total de una pieza ósea. Es decir, hay una separación total, ¿cierto o no? Una luxación es cuando la articulación se desacomoda. Se desacomoda la articulación, ¿cierto o no? Y un esguince, digámoslo así, es una rajada, no lo quiero decir así, tiene un término médico, ¿verdad? En el músculo. No sé si han oído, tiene un esguince. ¿Se han oído eso, verdad? Tiene un esguince. ¿Qué es un esguince? Pues que no es una fractura total. No hubo la separación de la pieza ósea. Y la fractura sí tiene esas características, que hay una separación donde se produce, en este caso, la fractura. Entonces, esa es la primera revisión, la muscular y ósea. Posteriormente, entonces, ya podemos hablar de dos tipos de lesiones, externas e internas. Así se dividen, lesión externa e interna. ¿Cuáles son las lesiones externas? Está bien fácil. Lesiones externas. Sí, pero sí, ese sería un ejemplo. Pero las lesiones externas son las visibles, las que son visibles a la exploración corporal.
las que son visibles. Es una lesión externa, son visibles, se ven. A la exploración se ven. Y vamos a hacer una aclaración aquí. Las más comunes son las esquimosis. Esquimosis, Enrique. Y no son de fresa, ni de vainilla, ni de chocolate. Esquimosis. ¿Qué es una esquimosis? Son los moretones, ¿no? Exactamente. Es la decoloración de la piel por la irrigación sanguínea. Decoloración de la piel por irrigación sanguínea. Decoloración de la piel por irrigación sanguínea. Por eso se les denomina esquimosis violáceas. ¿Ya vieron? Esquimosis violácea. Y entonces tienen varias tonalidades. Vean qué curioso. Tienen varias tonalidades. Tenemos, ¿verdad? Rojizas. ¿Qué quiere decir? Que hubo una irrigación en la dermis. Rojizas. Puede ser por derrame. Por ejemplo, puede ser en el lóbulo ocular. No sé si han visto, hay gente que, por ejemplo, le da aire en los ojos y le salen coagulaciones en el lóbulo ocular. No sé si han visto. Sí, 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 con el aire. Entonces, tenemos unas que comienzan rojizas, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Posteriormente, como esa sangre se irrigó, ¿verdad? Esta sangre se vuelve necrótica. ¿Qué quiere decir necrótica? Se vuelve morada, se vuelve moradita. ¿Ya vieron? Después que se enjutarse es cuando se va recogiendo, en este caso, el hematoma. Se va haciendo más pequeño el hematoma. Se llama hematoma inflamación. Pónganle hematoma igual a inflamación. Hematoma, está hinchado. Vas a caer. Inflamación, hematoma. ¿Verdad? Son verdóseas, es decir, verdes, de color verdoso. Y posteriormente de color amarillo, como el semáforo, así. Entonces las esquimosis primero son color rojo, después color violeta o morado, después color verde y posteriormente color amarillo. ¿Sí? Hay una diferencia en el color de la piel, sobre todo en el cadáver, ¿eh? En el cadáver. Después del rugor mortis, el rugor mortis aparece de la hora 8 a la hora 16. Rugor mortis. Se pone tieso, rugor mortis. ¿Sí se entiende? Hay rugor mortis. Es decir, es decir, empieza a haber, en este caso, un estiramiento por la falta de irrigación sanguínea de los músculos y se pone tieso el cadáver, está tieso. A partir de la hora 8 y hasta cuál? Hasta la 16, el rugor mortis. ¿Sí? Pero, hay una esquimosis abdominal. Vean, hay una esquimosis abdominal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un color verdoso a café oscuro a la altura del abdomen. Porque recuerden que la putrefacción cadavérica comienza en los intestinos. No sé si sabían eso. Comienza en los intestinos, ¿sí? Y termina en todo el cabello, la vellosidad. Es lo último que se degrada. Yo he visto exhumaciones donde están pues, parte de la cabellera, las partes óseas que obviamente, y las dentales, las odontológicas, se conservan mucho tiempo.
¿sí? Por la queratina que tienen los dientes, se conservan mucho tiempo los dientes. No sé si han visto eso que sacan osamentas y encuentran las dentaduras, incluso los maxilares, completos todavía, con algunas piezas dentales. Entonces, a este tipo de esquimosis en el cadáver, ¿verdad? Son necróticas, así se les denomina, necróticas, ¿sí? Y aparece de la hora 8 a la hora 16 de la muerte, ¿eh? De la muerte. ¿Cómo detectamos la hora probable de la muerte? Esa es otra pregunta bien interesante que no la vamos a dejar pasar porque es importante que lo sepan. Bueno, miren, se utiliza en este caso una larva de una mosca. Una larva de una mosca. Imagínense tener un criadero de larvas, sí. Es biología forense tiene larvas, larvas de mosca. Estas larvas de mosca pues, son muy pequeñitas, son micrométricas. Se colocan, en este caso, ¿verdad?, en las partes del cadáver que queremos nosotros detectar la hora de la muerte. En este caso, si yo digo que abdominalmente es donde hay más necrosis o putrefacción, pues yo las colocaría ahí, ¿no creen ustedes? La larva no come, digámoslo así, carne fresca. Si ustedes se fijan, ¿dónde se paran las moscas? En la shed. ¿No han desayunado? Bueno, ahorita desayunan. En la shed, ¿cierto o no? En todo lo que es carroñesco, todo lo que es necrótico, ahí es donde se paran las moscas. Chéquense si no. Las moscas no les gusta la comida fresca. Y entonces, con ese principio, la larva va a crecer comiendo ese tejido. Entre más necrótico esté el tejido, la larva crece más rápido. Es decir, la larva crece, porque una larva tiene un crecimiento aproximado de 7 a 11 días. En su estado de adulta, la larva tiene ese crecimiento, vean. Y entonces, de acuerdo al crecimiento de la larva, podemos determinar cuántos días tiene de fallecido. ¿Ya vieron? Qué curioso. Y se coloca en las partes necróticas. Obviamente, buscamos las partes más necróticas del cadáver, porque hay ocasiones que vienen en un estado de putrefacción, pero súper acelerado, ¿no? Porque pues estuvieron expuestos a la intemperie, en fin. Vean, no todas las especies tienen el mismo grado de putrefacción. Un caballo tiene un grado de putrefacción de 21 días, fíjense. No sé si han visto una vaca o un caballo muerto, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse? Muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, un perro a los 3 días está inflado, está ya lleno de larvas, ¿cierto o no? Vean, si no, un perro, y sobre todo cuando hace calor, de esos perros aplastados en la carretera. No sé si se han fijado. Perdón que hable de asquerosidades, pero pues tengo que decírselos. Entonces, la necrosis es más acelerada, digámoslo así, en otras especies. En el ser humano se busca, pues, zonas necróticas que nos puedan llevar a detectar la hora probable de la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca la larva crece, se checa a diario qué crecimiento tiene la larvita, se checa cuánto va creciendo, y de ahí se saca una tablita. De acuerdo al tamaño de la larva, son los días que tiene de putrefacción el cadáver. ¿Ya vieron? Es un sistema larvario, pero por muy burdo que crean que es esto, porque esto viene de los 50, desde 1950 se hacía esto. Tiene muy alto grado de fiabilidad. No puedo decir cuánto, pero lo siguen utilizando. Lo siguen utilizando. En Harvard, en una universidad de Estados Unidos, lo que hacen es que colocan cadáveres en condiciones bien difíciles. Por ejemplo, colocan cadáveres en el desierto, en un pantano, por ejemplo, en un ataúd abajo del mar, en el agua salada, en agua dulce, en lugares fríos, a
3,500 metros de altitud ahí, a conservación, y checan su degradación cadavérica. Y estos estudios, ¿verdad?, se utilizan para saber, ¿verdad?, cuál es la fecha probable de la muerte. Sobre todo, por ejemplo, en condiciones frías se conservan muchísimo los cadáveres. Ven que en condiciones frías se conservan mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y pues, claro, ahora que se descongeló el Popo, ya tiene tiempo, ¿no?, que se empezó a descongelar, sobre todo de las cruces hacia arriba, de alta montaña. No habían encontrado un alpinista desde 1970 y tantos, y el cadáver estaba semiconservado, obviamente ya en estado de putrefacción, pero se había conservado en el hielo. Fíjense cuánto tiempo puede conservarse un cadáver en el hielo. Hasta hoy, créanme, no hay un dato exacto cuánto tiempo puede durar un cadáver en congelación. No se sabe. No se sabe porque, vamos, el grado de putrefacción es muy distinto, de un ser humano a otro, es muy, muy distinto, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, bueno, para que sepan, la prueba de larvarie nos determina la fecha probable de la muerte. ¿Sale? Entonces, bueno, hablamos ya de las externas, hablaríamos en un ratito más de las internas, ¿verdad? Lesiones de carácter interno, porque pues las externas son visibles, ¿sí o no? A simple vista se ven. Y las más comunes son las esquimosis violáceas, ¿verdad? En segundo lugar, tendríamos, como dijo Enrique, ¿verdad?, lesiones en la piel. Vamos a ver si hay lesiones en la piel. Y tenemos cortadura, raspadura, perforación. Son las tres que existen. Raspadura, pues obviamente por forcejeo, arrastramiento. Cortadura por un tipo de arma punzocortante, punzolacerante, también lo vamos a analizar aquí, ¿verdad? Y ustedes dicen, por contacto de la piel con algún objeto que sin ser cortante produce, en este caso, una herida, produce heridas, ¿sí? Sí, así es, producen heridas. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo es proyectado a un objeto? No hay cortaduras porque no hubo algo que tuviese filo para cortar, ¿cierto? No hay arrastramiento, pero sí hay contacto. Vimos uno, se cayó de una moto y pegó exactamente el tórax en la defensa del coche, en la defensa de atrás del coche. Y no me van a creer, pero tenía las marcas de la defensa y tenía 2 perforaciones de los tornillos de la placa. Por el contacto, la velocidad del contacto produce una perforación, pero no fue con un objeto cortante, con un objeto lacerante, no, sino fue por la velocidad del golpe. Vean qué curioso. Entonces, ese tipo de exploración, pues, es externa, ¿verdad? Se puede apreciar a simple vista, a la observación. Y dejaríamos, ¿verdad?, aquí el tema que sería las lesiones internas. Lesiones internas, por favor, anótenlo por ahí, lesiones internas. Estas ya tendríamos que clasificar a través, incluso de diagnóstico, incluso requieren diagnóstico. Pues, si estoy hablando del sistema óseo, pues obviamente hablaría yo de rayos X, ¿no? O sea, hablaremos de una placa para poder hacer una revisión, ¿verdad?, ósea. Pues no podemos ver adentro. Y las más difíciles o las más complicadas, pues son aquellas en las que los órganos, en este caso los órganos internos, ¿sí?, tienen algún daño que no es visible. Dices, bueno, pues ¿cómo no es visible? Pues no es visible. No se puede observar adentro. ¿Qué hacemos?
tenemos que sacar una tomografía axial. Así se llama, tomografía axial. Y una tomografía axial, pues, lógicamente que nos va a sacar secciones corporales para poder determinar qué tipo de lesión interna fue la que se presentó, porque no son visibles, no se pueden ver, no se pueden observar. Si fuese, en este caso, de la bóveda craneal, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Un electrocardiograma, pues eso sea para el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Las de acá de la cabeza, ¿cómo se llaman? Encefalograma. Exactamente. Encefalograma, para detectar alguna lesión craneal. Ahí no se puede ver a simple vista, ¿verdad? Necesitamos diagnóstico. Entonces, los médicos hablan de diagnóstico. Cuando nos dicen se practicó diagnóstico, es que la lesión es interna. Se practicó diagnóstico, lesión interna, ¿verdad? Cuando no se practicó diagnóstico, viene la clasificación. Ahí viene en el certificado la clasificación. ¿Hubo o no diagnóstico? Las de diagnóstico son lesiones internas. Y ya pues, sabemos que se califican como primeras, aquellas que tardan en sanar menos de 15 días, no ameritan hospital y no ponen en peligro la vida. Las lesiones segundas, ¿verdad? Que tardan en sanar más de 15 días, pueden ameritar hospital o no, pero no ponen en peligro la vida. Y las lesiones terceras, ameritan hospital, tardan en sanar más de 15 días y ponen en peligro la vida. Y las últimas y las más graves, las que dejan lesión visible en la cara. Acuérdense que esas son las más agravadas. Las que dejan lesión visible en la cara son las más agravadas en materia de clasificación penal. Entonces el médico tiene que establecer la clasificación. Ahí viene, en el certificado van a ver que dice clasificación penal. Y ahí viene su clasificación. O sea, primero la descripción médica. ¿Ya vieron? O sea, va a venir la descripción médica y luego la clasificación. Y ya, en materia de clasificación, ¿verdad? Sabríamos a qué tipo penal delictivo se refiere. ¿Sale? Hasta aquí, mis queridos